prosigo y persigo. Hay una palabra muy interesante en el griego del Nuevo Testamento que es dioko. La encontramos 44 veces tanto en los Evangelios como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las Epístolas y en el Apocalipsis. Dioko se traduce básicamente como proseguir, perseguir, buscar, seguir, ir detrás de algo. Por el contexto de los pasajes bíblicos que veremos más adelante, veremos que implica una acción intencionada, persistente, constante. Nos habla de algo que se busca con intensidad, con propósito. En las Escrituras, dioko se usa de dos maneras, con un sentido negativo y con un sentido positivo. Primeramente vamos a ver algunos pasajes en los que la palabra es usada en sentido negativo con la intención de que apreciemos la intensidad, la fuerza y el valor que tiene la palabra. Luego, en segundo lugar, vamos a ver el uso que se hace de la palabra en un sentido positivo. Y es aquí donde queremos enfocarnos, ya que nos llevará a poner prioridades a nuestras acciones como cristianos en algunas cosas específicas. Nos mostrará cosas que debemos estar buscando, cosas que debemos estar siguiendo, persiguiendo de manera constante, persistente e intencionada, como venimos diciendo. Si lo hacemos, sin duda nuestra vida cristiana se alineará con los propósitos de Dios. Empecemos con algunos de los pasajes donde se usa de forma negativa. Leamos un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo avisó a los discípulos de lo que les esperaba en el futuro y que no tuvieran miedo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dos versículos antes, Jesús les dijo a los discípulos que si el mundo les aborrecía a ellos, recordaran que antes lo habían hecho con él. En el versículo que hemos oído, la palabra dioko aparece dos veces como perseguido y perseguirán. En este pasaje Jesús está avisando a los discípulos del precio que tendrían que pagar por ser sus discípulos. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y además lo harán de manera intencionada, persistente, constantemente y siguiendo un plan y un propósito. Sigamos escuchando pasajes. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos este importantísimo pasaje donde Saulo, que después sería llamado Pablo, tiene un encuentro con Jesús resucitado y le dice: ¿por qué me persigues? Y también le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. La palabra perseguir o dioko, vista en este momento en la vida de Pablo, nos enseña mucho sobre la intensidad de la misma. Pablo persiguió a los cristianos con un propósito claro. Los dos primeros versículos de este capítulo nos dicen lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, pidió cartas al sumo sacerdote para perseguirlos. En el capítulo anterior nos muestra a Saulo consintiendo en la muerte de Esteban, formando parte de una persecución en Jerusalén, e incluso nos dice que Saulo asolaba a la iglesia y entraba casa por casa arrastrando a las personas a la cárcel. Todo esto es el significado, esta intensidad que queremos que la tengas muy presente, porque vamos a ver dentro de un momento la parte positiva y cómo el mismo Pablo que persigue lo va a usar también para perseguir la voluntad de Dios. Pero vamos a pararnos y vamos a ver más adelante en el capítulo 22 del libro de los Hechos que Pablo testifica de la forma en la que perseguía a la iglesia. El texto dice así: Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. La palabra usada como perseguía es dioko. Seguidamente vamos a ver el uso de esta misma palabra, pero usando de manera positiva. Pero insistimos, es importante que tengamos claro la carga que tiene. Es una palabra que implica, como hemos visto, intencionalidad a la hora de perseguir algo, y hacerlo de manera persistente con tenacidad. Y es por ello que hemos visto el ejemplo de Pablo. Imagina que pidió carta al sumo sacerdote, luego hubo una planificación, planificó el viaje, el camino a Damasco, tuvo que planificar con cuántas personas, provisiones, y todo esto lo hizo con intensidad. Cuando sacaba a los cristianos, los sacaba de casa en casa. Imaginarlo, intentar de ilustrarlo en vuestra propia mente.
porque es muy importante tener presente esta intensidad de la palabra, porque ahora vamos a ver cómo se usa de manera positiva y usada por el propio Pablo, el mismo Pablo. Así que los pasajes que veremos ahora nos muestran qué es lo que deberíamos estar persiguiendo, buscando con intensidad, con persistencia, con tenacidad, con perseverancia. Añadimos con celo, porque Pablo lo hacía con celo. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La palabra dioko aquí es persiguiendo la hospitalidad, practicando la hospitalidad. Este es el momento en el que honestamente tenemos que preguntarnos si nuestra vida cristiana avala esta realidad. ¿Vivimos persiguiendo, buscando con perseverancia, con acción intencionada, con celo, con intensidad, el ofrecer hospitalidad? La palabra no solamente nos habla de estar dispuesto a recibir a alguien de tu familia, sino nos está hablando de a personas que no conoces pero son cristianas y por el hecho de ser cristianas las recibes en casa. Entonces, ¿vives con una actitud de estar buscando intensamente ofrecer la hospitalidad? Porque la palabra que usa Pablo y lo vincula a hospitalidad es dioko. Sigamos con otro pasaje del mismo libro de Romanos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dioko aquí es sigamos. ¿Qué se persigue aquí con la intensidad que hemos explicado desde el principio? La pregunta que tenemos que hacernos obligatoriamente es: ¿busco la paz y la mutua edificación con toda la intensidad con que hemos aprendido que tiene la palabra? ¿Mi vida es una expresión de búsqueda intencionada de paz? ¿Vivo persiguiendo la paz? ¿Vivo prosiguiendo la paz, buscando la paz? ¿Vivo buscando edificar a mis hermanos y mis hermanas de manera intencionada, con perseverancia, con persistencia y con tenacidad, con celo? Pablo imaginando no ir al sumo sacerdote, sino imaginando, pensando, planificando en aquello que contribuye a la paz y la mutua edificación. Vamos a ver el siguiente versículo que tenemos preparado. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Es nuestro caminar diario el seguir el amor de manera intencionada? ¿Con persistencia, con perseverancia, con tenacidad? Porque es aquí que Pablo está diciendo. La palabra seguid el amor, dioko, es algo tremendo. Pablo era temido por un perseguidor implacable, pero luego fue conocido por alguien que buscaba el amor, que se entregaba por el amor, perseguía el amor. La pregunta es, ¿eres conocido por una persona que ama intensamente a todos? Gran pregunta es esta. Veamos un pasaje en el que Pablo nos muestra que usó esa intensidad y fuerza con que persiguió a los creyentes para proseguir y alcanzar su llamado en Cristo Jesús. A veces anhelamos tener un buen ministerio. A veces anhelamos tener las mejores cosas, que Dios nos dé lo mejor. Pero hay una parte que solo puedes hacer tú. Leamos el pasaje. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra proseguir es dioko, y lo dice 2 veces en este pasaje. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo aquí es: ¿de qué manera estás viviendo la búsqueda de tu llamado? ¿Con qué intensidad, con qué perseverancia, con qué celo, con qué planificación estás viviendo tu llamado? Porque Pablo dice: prosigo por ver si logro asir, coger aquello por lo cual también fue asido por Cristo. Y prosigo, dioko, prosigo a la meta, con perseverancia, con intencionalidad, con anhelo, con deseo, con celo. Entonces, ¿cómo vives el deseo de cumplir y vivir el llamamiento de Dios en Cristo Jesús para tu vida? ¿Con qué intensidad lo estás buscando? ¿Con qué anhelo? ¿Con qué deseo? Veamos un pasaje de la carta a los tesalonicenses sobre la palabra dioko. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Vas de casa a casa buscando a cada persona, respirando a hacer lo bueno a los demás, tanto a los miembros de la iglesia como a los de fuera? Seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Dioko, seguir siempre lo bueno es perseguir con intensidad, con perseverancia, proseguir, hacerlo, tener un plan. Todo esto es la implicación de la palabra. Es muy interesante que Pablo lo use
sabiendo el uso que tenía negativo y ahora lo está haciendo con esa, él quiere vivir con esa intensidad. Dios le pone en el corazón, el Espíritu Santo le mueve a tener la misma intensidad con la que perseguía, ahora vivir el Evangelio, buscar lo bueno, vivir el amor de Cristo para los demás. Entonces, ¿persigues intencionadamente hacer lo bueno? ¿Lo haces con persistencia, con intencionalidad, con perseverancia y tenacidad? Y no nos cansamos de repetirlo porque nos viene a la mente. Pablo, antes de ir al sumo sacerdote, de planificar el viaje a Damasco, estuvo en casa, estaría pensando cómo se lo planteo, cómo se lo digo, cómo lo hago. Cuando le aprueba y le da autorización para ir a perseguir a los cristianos en Damasco, Pablo tuvo que pensar, bueno, ¿con cuántas personas voy a ir? Necesitaré llevar este dinero, este alimento, lo haré de esta manera. El amor es intencional. El amor no ocurre por casualidad. Las cosas buenas, el seguir lo bueno, el hacer el bueno a los demás, parte de la intencionalidad. El amor es intencional. Vamos a ver 2 pasajes de las cartas a Timoteo y luego vamos a nombrar todas las cosas que Pablo dice que había que perseguir o las que usó con la palabra dioco. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de que corazón limpio invocan al Señor. Estos 2 pasajes de la primera carta de Timoteo y la segunda nos muestran 7 cosas que deberíamos estar siguiendo con la intensidad que hemos explicado. Deberíamos estar buscando con perseverancia, con intensidad, con celo, con todas estas palabras que hemos dicho: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la paz y la mansedumbre. El segundo pasaje nos dice que estas cosas se persiguen y se hacen juntamente con aquellos que tienen un corazón limpio e invocan al Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que si pasas la mayor parte de tu tiempo con los no creyentes, no estás viviendo la vida cristiana que Dios ha preparado, sino que te tienes que unir a aquellos que tienen el mismo celo, que tienen el mismo propósito, que tienen las mismas ganas, que quieren hacer la voluntad de Dios. El libro de los Hebreos, o vamos a ver en el libro de los Hebreos, cómo dioco es usado en el siguiente pasaje. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 2 cosas son mencionadas aquí que se deben buscar con persistencia, intencionalidad, perseverancia y tenacidad. Son la paz y la santidad. La paz se busca y la santidad también. No es algo que parte de una emoción, es algo que parte de un corazón obediente a Dios. Tenemos que estar buscando, persiguiendo con persistencia, intencionalidad, perseverancia y tenacidad la santidad. Entonces, busca la santidad y la paz con todos, con intencionalidad. Vamos a terminar con un último pasaje de la carta del apóstol Pedro. Apártase del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Apartarse del bien es algo que deberíamos estar persiguiendo y no dejándonos llevar. Deberíamos intencionadamente planificar apartarnos del mal y hacer el bien. El bien se persigue al igual que Pablo planificaba a qué casa ir para llevarse a una persona. Nosotros tenemos que planificar y perseguir hacer el bien. Pablo planificó pedir cartas al sumo sacerdote antes de dirigirse a Damasco. Planificó, como hemos dicho, un viaje largo para hacer el mal. Seguramente lo planificó meticulosamente. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Para finalizar, vemos cómo es importante buscar la paz siguiéndola con persistencia, intencionalidad, perseverancia y tenacidad. Todo esto es la palabra dioco. Desde Promesas de Dios te animamos a vivir un cristianismo tal como es descrito en la Escritura. Llena tu vida de propósito, llena tu vida de dioco, llénala de todas las cosas que hemos visto que debes de perseguir con persistencia, intencionalidad, perseverancia, celo, tenacidad. Busca la santidad, busca la voluntad de Dios. Hemos visto ejemplos de este estudio de Pablo y de Pedro principalmente, pero el mayor ejemplo de dioco está en nuestro Señor Jesucristo, que persiguió el hacernos el bien supremo, salvándonos en la cruz del Calvario. Es posible que tú no conoces a Jesús de esta manera. Abre tu corazón, muéstrate en oración, pídele que llene tu vida, que te muestre lo que Él hizo en la cruz por ti, que te llene de su amor. Queremos terminar animándonos a que estudies la palabra, a que sigas estudiando esta palabra dioco, en oración, busca los versículos, medítalos. Siempre nuestro deseo en Promesas de Dios es que tú personalmente escudriñes las Escrituras. Que el Señor os bendiga y guarde grandemente.